supuesto, a todos damos inicio a la conferencia de prensa del lanzamiento del informe anual de la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2018. Saludamos a los periodistas que nos acompañan aquí en la sede subregional de la CEPAL en Ciudad de México, así como también a los periodistas y a los usuarios que nos están acompañando conectados en estos momentos a través del web streaming por Internet. Esta conferencia de prensa será encabezada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena. También están presentes en esta mesa el secretario ejecutivo adjunto interino de la CEPAL y director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de nuestra institución, la división responsable del informe que hoy presentamos, el señor Mario Chimoli, y, por supuesto, el director de la sede subregional de la CEPAL en México, señor Hugo Beteta. Nos acompañan también oficiales de Asuntos Económicos de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de nuestra División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Álvaro Calderón y Miguel Pérez Ludeña. Comenzaremos con una presentación de la secretaria ejecutiva de la CEPAL y daremos luego paso a una ronda de preguntas y respuestas. Secretaria ejecutiva, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto realmente para mí poder lanzar este documento, esta presentación en México. Generalmente lo hacemos desde Santiago, pero es un gusto tenerlos por aquí y le doy la bienvenida, por supuesto, a Agustín López, que es nuestro director general de Amexid. Por favor, adelante y gracias por acompañarnos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También nos acompaña el maestro Emilio Granados, director general de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de Amexid, y el maestro Jesús Shuni Yacomán, director general de Organismos y Mecanismos Regionales, también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por acompañarnos, realmente es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Como ustedes saben, este es un trabajo colectivo, ¿verdad? Yo soy la vocera, con mucho gusto, además, con mucho honor, pero en realidad este trabajo ha sido hecho, pues, coordinado en gran medida por Mario Chimoli, nuestro secretario adjunto, y los colegas que están aquí, Álvaro y Miguel, y mucha gente que se quedó en Santiago también, ¿verdad? Quiero agradecer en particular… ¿No se oye allá? Ok. Quiero agradecerle también a las oficinas y sobre todo y en especial a la de México, porque aquí bajo la dirección de Hugo Beteta se logró también un capítulo muy interesante sobre Centroamérica, México, que es el área de trabajo de esta oficina, así es que muy agradecida. Vamos a dar inicio entonces a la presentación y después, por supuesto, una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar entonces con esta presentación. Este informe aborda 4 temas principales. Primero, por supuesto, y como siempre, es un capítulo que siempre traemos cada año, ¿verdad? Este es un informe anual en realidad, y en este año nos dedicamos a ver en el primer capítulo el panorama de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, dónde estamos, qué ha pasado, cuál ha sido su evolución, en fin. En segundo lugar, nos hicimos un capítulo específico sobre México. Y por eso es una de las razones por las que nos interesaba lanzarlo aquí, porque en realidad este capítulo 2 se refiere muchísimo a cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en México en los últimos años y creo que es muy importante y muy valioso observar que es precisamente la inversión extranjera en manufactura la que ha dominado la inversión extranjera en México y eso ha jalonado, ha permitido que otros sectores también puedan participar. Lo vamos a ver un poco más allá. Y luego, por cierto, el capítulo 3 está dedicado a Centroamérica y República Dominicana y sobre todo cómo se han ido convirtiendo poco a poco en plataformas exportadoras de gran importancia y cómo también la manufactura, sobre todo la ligera, ha hecho la diferencia en Centroamérica, a pesar de que Centroamérica estaba dedicada, vamos a decir, en las décadas anteriores, por ejemplo, a textiles. Ay, Dios, pues ahora sí que no sé qué hacer. ¿Sí, cómo no? No, pero con mucho gusto. No sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Ah, sí. A ver. Sí, por supuesto. ¿Ustedes podrían moverse?
¿Nos harían ese favor? ¿A movernos para dónde? A donde estén los micrófonos. Ah, sí, 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 cuando hablemos, ¿no? Cuando hablemos. Sí, claro. No, no, claro. Traigan sus micrófonos, chicos. Con permiso, con permiso. Con permiso. Vamos a hacer una prueba con esto. Hagan una prueba a ver qué pasa. Sí, yo, sí. ¿Se escucha bien la bocina atrás? ¿Se escucha? ¿Con este se quitó el ruido? A mí me interesa mucho, imagínate tú, si no oyes. ¿Viste? Qué barbaridad. También estamos en web streaming, ¿eh? Bueno, ahora sí. ¿Continuamos o no? Ya están todos sus micrófonos aquí, ¿no? ¿Quién más no oye? Pero todas las personas que están sentadas sí oyen. Perfecto, maravilloso. Bueno, entonces, como les decía, vamos a analizar, bueno, este informe analiza Centroamérica y República Dominicana. Y, por último, analizamos el papel que ha jugado la Unión Europea en la inversión extranjera de calidad para América Latina y el Caribe. ¿Y por qué nos quisimos abocarnos a la Unión Europea? Porque viene muy pronto una cumbre importante entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y entonces nos parece muy oportuno que tengamos claridad sobre cuáles han sido y cuál es el papel de Europa en materia de inversión extranjera directa. Pasamos entonces, si es que puedo, ay Dios mío. ¿Este? No. Hacia la máquina, Dios santo. ¿Y dónde está la máquina? Oh, no me hace caso. ¿Viste? Aquí tenemos un poco de problema tecnológico, no sé qué pasa. ¿Alguien está en la computadora por ahí? No sirve a la pantalla. Pues yo hago lo que ustedes me digan, pero no funciona. ¿Qué hago? Ah, que es la canción. Vamos a ver. Espera. No sé cómo se hace, la verdad. Bueno, yo les voy contando, pero lo interesante es que pudieran ver el gráfico, ¿verdad? Ahí está. Ok, perfecto. Pásate a la siguiente. Ahí tú me ayudas entonces. Bueno, ¿cuál es el panorama mundial? El panorama mundial es que la inversión extranjera directa cayó en todo el mundo. Cayó 23% en 2017. Para eso no sé. ¿Y sí probaron y toda la cosa? Bueno, cayó 23% en 2017, ahí está, y se debe básicamente a que ha habido mayor estabilidad en los flujos de desarrollo, en los flujos de inversión extranjera directa hacia economías en desarrollo, que son las únicas que crecen en realidad durante este periodo, fundamentalmente África y Asia. En América Latina no. En América Latina se da una pequeña caída que vamos a ver inmediatamente. Pero una cosa muy importante es
8 o 4%. Pero en contratendencia vamos a ver por qué, a pesar de este mejor crecimiento, mejor desempeño de la economía mundial, no vemos lo mismo en lo que se refiere a inversiones. También vemos otro factor que se está volviendo en un factor estructural, que hay mayores utilidades de las grandes empresas, hay liquidez, hay mucha liquidez y optimismo por parte de los mercados financieros, pero vamos a ver en la contratendencia que a pesar de que hay esta liquidez, hay también otro factor que vamos a analizar inmediatamente. ¿Cuáles son las contratendencias? ¿Cuál es el problema que está enfrentando el mundo? Primero, tensiones comerciales muy fuertes, estamos incluso ante una verdadera guerra comercial, y políticas industriales nacionalistas, es decir, lo que hace Estados Unidos es generar una política industrial nacionalista de traer de regreso a sus empresas, de generar una serie de incentivos, obviamente, para lograr llevar adelante una política que nosotros hemos calificado nacionalista industrial, de hecho. Y porque las inversiones de China, que también China era el mayor inversionista del año pasado, eso lo demostramos en nuestro informe del año pasado, y sobre todo China lo que estaba haciendo el año pasado, menos este año, y vamos a ver por qué no puede China hacerlo, es que China estaba comprando muchas empresas europeas y americanas y estadounidenses. ¿Y qué tipo de empresas estaba comprando China? Las tecnológicas, ¿verdad? Porque lo que le interesa a China es volverse en un gran jugador tecnológico. Entonces, el año pasado China se convirtió en el segundo inversionista a nivel mundial y en función también de las ventajas que le ofrecía, por ejemplo, el euro, fue que compró muchas empresas europeas. Pero vamos a ver ahora que hay restricciones para China este año, en 2017, perdón. Los países ponen restricciones y también China pone sus propias políticas por encima de la mesa, que vamos a ver ahora. Y creo que la parte estructural más compleja es que la era digital y la digitalización en general reduce la inversión extranjera directa en capital tangible. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas digitales se internacionalizan con poco capital físico en el exterior. Es decir, no están invirtiendo, las que invierten en realidad son las empresas de infraestructura, ¿verdad? Las que se encargan de hacer los cables. Pero las empresas digitales, las Apple, las Facebook, las Google, etcétera, no invierten en capital tangible. Y además, estas empresas digitales tienden a concentrarse en China y en Estados Unidos, y entonces ya no hay esa necesidad de hacer grandes fusiones y adquisiciones transfronterizas. Cae esa. Entonces, eso sí lo vemos ya como una contratendencia que vino para quedarse en cierta forma. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver que China restringió las salidas de la inversión extranjera directa para ajustar esta política china a sus propios planes estratégicos. Entonces, ¿cuáles son las inversiones que China está potenciando? Las que corresponden a una franja, a una ruta, lo que se llama One Belt, One Road, que fue lo que China anunció, ustedes recordarán, ese potente anuncio de infraestructura en Euroasia y también en África. Y entonces China está incentivando estos sectores de energía, infraestructura y servicios públicos. En alta tecnología, a ellos lo que les interesa es invertir en alta tecnología, manufactura avanzada y en todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo. Tercero, obviamente seguirán interesados en hidrocarburos, minería y recursos naturales, porque ellos lo requieren. En el sector agropecuario, esa es una gran prioridad para China, porque tienen 1.400 millones de habitantes y solo el 6% de sus terrenos son agrícolas. De los 9.000 millones de kilómetros cuadrados de China, solo el 6% es tierra arable. Y por supuesto les interesan los servicios logísticos, pero muy asociados a una franja, una ruta, y los servicios financieros. Fíjense que China está expandiéndose en el tema de servicios financieros, incluso está abriendo sucursales en la propia América Latina. Chile tiene una y en México han estado sondeando estos sectores. Pero están restringiendo sus inversiones en regiones y en países sensibles políticamente, ¿verdad? O sea, ahí no se van a meter. Segundo, han dejado de invertir y no quieren invertir en el sector inmobiliario, en hoteles y en entretenimiento, en cine.
China se había dedicado a comprar muchas empresas de entretenimiento y ahora han decidido que no va por ahí, y en deportes tampoco. Inclusive estaban comprando clubes completos de deportes y ahora se han retenido en esa dirección. Y no están dispuestos a crear fondos de inversión, que también había sido una política de China, si no existen objetivos claros y concretos de negocios que los beneficien a ellos. Y, por cierto, también no quieren invertir en sectores que contravengan estándares ambientales o de seguridad. Y las inversiones que están prohibidas, no solamente por China, sino por los países receptores, es cualquier tecnología o producción o productos que estén asociados a la industria militar, a las apuestas, es decir, a la parte de casinos, apuestas, etcétera, y a cualquier negocio que tenga que ver con negocio sexual. Y, por supuesto, que puedan afectar la seguridad nacional. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en síntesis, las adquisiciones de China al exterior cayeron 22% en el último año, 22%, de 94,000 millones a 73,000 millones. O sea, fue una caída muy importante. Y Estados Unidos también cayó de 38%, una caída de 38% de 43,500 millones de dólares a 26,900 millones de dólares. Entonces, esto es importante. Ahora, las economías avanzadas, en este caso aquí ejemplificamos, pero en el informe viene con mayor detalle, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos el año pasado? Que limitó justamente su inversión extranjera directa, la que le llegaba al país, por eso cayó. Y en la Unión Europea. En Estados Unidos, la presidencia directamente a través de su Comité de Inversión Extranjera Directa, lo que se llama el CFIUS, indicó que, o más bien bloqueó, dos adquisiciones muy importantes, una de China, que precisamente, como les decía, están tratando de evitar que China siga comprando empresas digitales o empresas tecnológicas, así es que les bloquearon una operación de China hacia Estados Unidos y una operación de Singapur hacia Estados Unidos. Entonces, eso significó pues realmente dos proyectos de montos muy altos, de 1,300 y 117,000 millones de dólares, que dejó de recibir Estados Unidos. Por eso su inversión cae. Bueno, es un ejemplo de por qué cae. Hay otras áreas en donde se restringió también. Y en la Unión Europea, porque se estableció, se acordó un nuevo marco jurídico para controlar la inversión extranjera directa con base en la seguridad nacional. También tiene que ver con esto. Es decir, se asustaron un poco de ver cómo China estaba adquiriendo tantas empresas europeas, ¿verdad? Y Europa dijo no. Pongamos un freno a esto, y sobre todo en sectores como transporte, energía, comunicaciones, almacenamiento de datos e infraestructura financiera, y también en tecnologías y en insumos críticos. Aquí es donde Europa ha querido poner barreras importantes para que no le compren, ¿verdad?, o no le adquieran empresas que están en la inteligencia artificial, en la robótica, en los semiconductores, muy relacionado con la ciberseguridad, con la tecnología espacial y nuclear. Por lo tanto, hay políticas que se están generando en el mundo que podríamos calificar de proteccionistas en gran medida, porque sí, Europa y Estados Unidos están poniendo frenos y barreras importantes. Y Canadá y Australia tomaron medidas muy semejantes que en el reporte se describen. Vamos, un poquito antes, porque hay un concepto que quiero dejar a ustedes en la lámina anterior, y es que, la que sigue, la del título. Y es que en América Latina y el Caribe la inversión extranjera directa cae menos 3,6%. O sea, cae menos que el promedio mundial, ¿verdad? Ya dijimos que el promedio mundial cae alrededor de 27%, lógicamente el de 23%, perdón, el de América Latina y el Caribe cae un 3,6%. Pero, esto es lo interesante, que disminuyen los flujos de inversión extranjera directa, pero se reestructura la inversión extranjera directa que llega a América Latina y se orienta más a manufactura y servicios. Esto sí nos pareció a nosotros muy importante y vamos a ver por qué. La siguiente. Entonces, la región recibe 161,673
161.673 millones de inversión extranjera directa en 2017, que significa un 3,6 menos que en el 2016. Y lo que hay que destacar aquí, si nos vamos al 2011, que fue el momento histórico más alto de la inversión extranjera directa, vamos a ver que si comparamos 2011 con 2017, en realidad cayó mucho más la inversión extranjera directa, casi un 20%. Ahí dice desde el 2014, pero en realidad debería decir desde 2011, que es lo que analiza el informe en su conjunto. Entonces, ¿y qué fue lo que ocasionó esta caída? Básicamente dos cosas. Uno, la caída de los precios de los commodities, que hace, y como ustedes saben, las inversiones, por ejemplo, en minería, sobre todo en minería y en energía en general, son inversiones que toman mucho tiempo para poder realmente madurar. Y por eso desde, vamos a decir, 2014 es correcto en el sentido de que se asocia a la caída de los precios de los commodities, pero en realidad esta tendencia comienza desde el 2011. Ya no hay ese apetito de las empresas por invertir por el menor precio de los productos básicos, sobre todo en industrias extractivas. Y la otra, en realidad, tiene que ver con que había obviamente un crecimiento menor en el mundo entero y por lo tanto pues también eso, pero en el último año deberíamos ver un crecimiento, sin embargo no funcionó así. La siguiente, por favor. Ahora, lo interesante es decir, sí, cayó en la región 3,6%, pero la verdad es que hay una gran heterogeneidad. No podemos afirmar esto para todos los países. Nosotros vamos a encontrar que en 12 países de la región aumentó y en 12 países de la región disminuyó. ¿En cuáles países? Y hay 8 países para los cuales no tenemos datos y por lo tanto no se presentan aquí, que es Cuba, Venezuela y algunos países, y 6 países del Caribe Oriental que no tenemos la información. Pero lo que sí podemos decir como hechos estilizados es que la inversión extranjera directa cayó más en América del Sur que en Centroamérica y México, o sea, como hechos estilizados. Y podríamos decir que, como les decía, hay entradas de IED que son muy volátiles. Por ejemplo, las del Caribe son generalmente muy volátiles porque dependen de una operación en turismo, una operación en energía, entonces son volátiles en ese sentido. Y por otra parte, hay también algo importante, y yo sí quiero aclarar desde el principio, que nosotros estamos usando una metodología avanzada que se llama el MP6, y que estamos siguiendo en realidad a las instituciones internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, pero instituciones como UNCTAD, que es hermana nuestra en realidad, utiliza el MP5, que es una metodología anterior. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Se refiere a la reinversión de utilidades. ¿Cómo se cuantifica la reinversión de utilidades? Si se cuantifica como inversión o no, y ahí es donde radica un poco la diferencia. Pero las tendencias no, las tendencias son exactamente las mismas y vamos a ver entonces qué es lo que pasa en cada una de nuestras regiones. Digo, aquí como ustedes pueden ver, gran parte de la caída está asociada a Sudamérica, de la caída es más bien en Sudamérica y también, sobre todo en los países que tienen producción de minería o hidrocarburos. Vamos a la próxima, por favor. Aquí vamos a ver en la próxima gráfica, no, ya te fuiste muy adelante acá, ahí. Aquí vamos a ver cuál es el comportamiento más o menos en nuestra región. Vamos a ver ¿por qué el promedio es negativo? Porque hay economías muy grandes como Brasil y México que influyen en el promedio, pero vamos a ver, en Brasil la inversión extranjera directa cayó 9,7%. O sea, esa fue una economía que disminuyó. En Chile cayó 48%. En México cayó aproximadamente, espérate, aquí lo tengo, 8,8%. En Colombia tenemos, en cambio, un comportamiento positivo. Ahí creció un 0,5%. Pero lo interesante de Colombia es que siendo un país que dependía hace una década de inversiones extranjeras asociadas al petróleo,
¿verdad? Ha logrado mantenerse en niveles positivos de inversión extranjera directa porque diversificó su política de atracción de inversiones extranjeras directas con políticas muy activas. En el caso de Argentina, el crecimiento es enorme, 253%, pero eso es porque en Argentina realmente había muy poca inversión extranjera directa, comenzó a fluir apenas el año pasado y por eso vemos un crecimiento muy alto. Centroamérica crece 4,5% y el Caribe también tiene un comportamiento de crecimiento del 20%, con cifras bajas, pero igual vemos que el Caribe, Centroamérica, Argentina y Colombia son países y regiones que crecen. En cambio, Brasil, México y Chile cae con mucha importancia, digamos. Y en general se debe a que, a pesar de que, por ejemplo, la economía brasileña volvió a crecer, en realidad el peso de la recesión por la que atravesaron en 2015-2016 fue muy alto. En tanto que en Chile es porque las filiales en Chile devolvieron mucha inversión a sus casas matrices y en realidad devolvieron más dinero del que recibieron. Entonces eso se cuantifica o se contabiliza como salida en ganancias y no entrada. Entonces hubo ahí un desbalance. Y en Argentina, bueno, es que la verdad está recibiendo 3 veces más de lo que recibía en 2016. Y en el caso de México, podemos decir que en 2017 alcanzó 31.726 millones de dólares, 8,8% menos que en 2016, pero lo interesante es que la estructura de la inversión extranjera que llegó a México está en sectores como transporte, fabricación de equipos de transporte, lo cual es interesante, está asociado a manufactura en general, y los sectores donde cayó fundamentalmente la inversión extranjera directa es en la industria química, en los plásticos y en las bebidas. Ahí es donde vemos una cierta caída, que tampoco es que esté mal, les digo, a lo mejor es que muchas las bebidas ya se están produciendo en México, y también porque ustedes recordarán que hubo grandes compras de cerveceras por parte de Bélgica y por lo tanto ya no tenemos ese tipo de inversiones o de fusiones o de compras en ese sector. En Colombia, por el contrario, vemos una tendencia muy interesante porque desde 2007 a 2017, en los últimos 10 años, Colombia incrementó su inversión extranjera directa en un 50%. Y ahí lo logró venciendo justamente su dependencia del petróleo. En 2010, las inversiones extranjeras de Colombia dependían el 50% del petróleo. En cambio, ahora solo el 23%. O sea, hicieron un cambio muy importante para irse más hacia la manufactura, hacia infraestructura, hacia caminos. Y la verdad que hay que decir que está asociado también al proceso de paz. Vamos a Centroamérica. El capítulo de Centroamérica yo realmente se los recomiendo mucho, es el capítulo 3, porque ahí, digo, nosotros acá solo podemos hacer una síntesis, pero yo lo que les quiero decir es que en verdad en Centroamérica presenta 8 años de subida consecutiva y alcanza 13.083 millones de dólares. En realidad, visto en su conjunto, es enorme el esfuerzo que se ha hecho en Centroamérica. ¿Y por qué razón? Porque ha habido sustitución de sectores. O sea, ustedes recordarán que Centroamérica era muy dependiente de los textiles, una industria que ha ido realmente de caída, y aquí lo analizamos en el informe. Pero, por ejemplo, El Salvador ha logrado adaptarse muy bien a este fenómeno y ha creado nuevas empresas, por ejemplo, de textiles de deportes o de fabricación en general de equipos, utensilios y vestimenta de deportes, y eso los ha colocado en un mercado, en un nicho de mercado muy importante. En Centroamérica, El Salvador duplicó su inversión extranjera. En general, Centroamérica crece un 4,5% en general en todo su conjunto, y vemos que Panamá
obviamente es el mayor receptor, siempre lo ha sido, el hecho de que tengan el canal y atraen mucha inversión, seguido de Costa Rica, que también es otro ejemplo muy importante, porque Costa Rica tuvo que abandonar la política de las zonas francas por el Tratado de Libre Comercio y se fue especializando, por ejemplo, en productos médicos, en insumos médicos, ¿no? Y se acuerdan que se fue también la empresa Intel, que los dejó un poco con un vacío a Costa Rica, y sin embargo se recuperaron porque tenían políticas muy claras en Costa Rica de dónde realmente promover la inversión nacional y la inversión extranjera directa. Yo creo que eso es uno de los factores muy importantes. Se mantuvo estable la inversión extranjera directa en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua, pero en El Salvador, como les decía, 2 veces más alta la inversión que llegó al Salvador. Y en gran medida también está motivado por el alza en las remesas, ¿verdad? Las remesas de los migrantes han jugando un papel muy importante, pero en El Salvador ha sido interesante porque estas remesas han sido invertidas, o sea, no solamente han llegado para fortalecer a los hogares, que también, por cierto, el alza del consumo de los hogares está motivado en gran medida por las remesas que reciben, y con el susto que les han dado con las políticas migratorias, pues muchos migrantes han mandado más remesas en el 2017 que en el año anterior. Porque en verdad, la verdad es que los migrantes no mandan el 100% de lo que ganan, en general mandan alrededor del 20%, pero ahora esto se ha incrementado porque dicen, bueno, si nos van a sacar, que no se quede nuestro dinero en Estados Unidos. Y después también vemos en Centroamérica que hay proyectos de energía renovable muy interesantes, y lo más, yo diría, lo más propicio, lo que más genera empleo, lo que más puede generar crecimiento y productividad son las manufacturas. Y esto ha pasado en Centroamérica. Ha habido una recomposición para irse más hacia sectores que impulsen un cambio estructural en realidad, y destaca lo que han hecho en energías renovables, lo que han hecho en telecomunicaciones, eso ha sido muy importante, y desde luego también en el sector servicios, que ha sido fundamental. Y entonces pues vemos que han mantenido competitividad y reciben más inversiones. El Caribe. En el caso del Caribe, nosotros vemos que también hay un mejor desempeño, pero es más volátil, como decíamos, ¿no? Crece 20%, llega a 5.835 millones de dólares, pero el 60% de lo que llegó al Caribe se fue a República Dominicana, que también le dedicamos un importante análisis, porque en República Dominicana los sectores que crecen fuertemente, por supuesto, es el turismo, pero también la minería. Entonces, República Dominicana se ha convertido en un profundo atractor, digamos, de la inversión extranjera directa, muy interesante, con políticas también muy activas. De hecho, Hugo acaba de regresar de República Dominicana, donde hubo una reunión con empresarios y se ve un dinamismo de cómo se está combinando la inversión nacional con la internacional. El turismo, como les decía, y sin duda la inversión extranjera directa en manufacturas para la exportación, tanto en Haití como en República Dominicana. Allá han estado haciendo algunas políticas coordinadas, porque como ustedes recordarán, un grave problema que tenía República Dominicana era la recepción de haitianos. Entonces, se han organizado. Ay, Dios mío, ya se fue el sonido otra vez. Oh my goodness. No. Ahí está. Entonces, se han… Ok. Ahí, entonces por favor quédate con el dedo pegado. No, no es verdad. No, no es cierto. Con los dedos en el enchufe, porque si no, aquí no vamos. Bueno, entonces pues ese es un poquito lo que ha sucedido. Vámonos a la próxima. Porque nosotros en todos los reportes analizamos cuál es el origen de la inversión extranjera directa. Y en este caso nos concentramos a Europa. En cada año analizamos un caso. El año pasado analizamos China, el año anterior Canadá, el año anterior Japón. O sea, siempre más o menos vamos eligiendo algún país. Pero en este caso escogimos Europa. Y lo escogimos justamente porque, como les decía, es coyuntura muy relevante. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente cree, y en Europa sobre todo, que a veces no le dan la importancia a América Latina y el Caribe que deberían. Entonces nosotros queremos demostrarles a los europeos
por qué su inversión en nuestra región ha sido tan importante, sigue siendo y es una de las inversiones que en nuestra región es muy bienvenida. Vamos a ver por qué. En primer lugar, se mantienen pautas de origen. Unión Europea, por lo general, es mayor inversionista en Sudamérica, en América del Sur. Estados Unidos, por supuesto, más en México y Centroamérica. Enfoquémonos en el color rojo, que es Estados Unidos, y en el azul, que es Europa. Miren ustedes cómo Europa ya se convierte en uno de los primeros inversionistas de América Latina y el Caribe. Muy importante, creció sobre todo su inversión en México, en donde antes, bueno, sigue prevaleciendo la inversión de Estados Unidos, pero sin duda Europa viene a jugar un papel bastante relevante y también en Centroamérica y República Dominicana como resultado. Saben ustedes que el único acuerdo que Europa tiene con otra región, con otra subregión, es con Centroamérica. Es Europa y Centroamérica. Es el único acuerdo que existe, por lo menos en nuestra región, de dos regiones o subregiones. La que sigue, ojalá y se concrete, pero no sabemos, es Mercosur, pero eso todavía no está en la cartera. Pero esto nos refleja entonces Estados Unidos primero, Europa segundo, Canadá tercero, pero mucho por México. Y bueno, lo que también vamos a analizar es cómo están los flujos de la propia América Latina hacia, ¿se acuerdan? Las traslatinas, a las que nosotros les apostábamos mucho, pero en realidad no ha sido así, sobre todo en los últimos años. Vamos a la próxima, que es una muy importante. ¿Por qué consideramos que Europa es un socio fundamental? Porque en las 5 mayores economías de nuestra región, los activos, no los flujos, los activos acumulados de las empresas europeas representan el 41% del total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Europa se jugó con América Latina para invertir, y el Caribe, para invertir en planta, lo que se llama Greenfield, no solo a adquirir empresas, sino vino a instalar empresas. Y lo sabemos claramente, y uno de los sectores más beneficiados en este rubro es sin duda la industria automotriz. Pero hay otras industrias en donde Europa se está jugando, telecomunicaciones, energía renovable, o sea, somos un socio atractivo para Europa y cada vez más. Nosotros hemos estado dialogando muy cerca de las autoridades europeas y ellos se dan cuenta que si América Latina y el Caribe es una zona de paz, ¿no? Con todos los problemas que podamos tener, pero es una zona, una región que es importante para ellos, tiene un mercado interno dinámico, cada día más dinámico porque hay un consumo interno que crece, somos 650 millones de personas aproximadamente, entonces hay un interés. El segundo párrafo lo que nos dice simplemente es que nuestras inversiones de América Latina y el Caribe en Europa solamente representan el 11% de los activos. También a los europeos les gustaría que fuéramos a invertir allá, pero para nosotros es muy importante que ellos vengan acá porque vienen con 3 cosas que nos interesan, que son tecnología, inversión en formación bruta de capital fijo y sin duda nos traen innovación, pero también nos traen, yo diría, criterios y valores y sí, una legislación muy progresista en materia laboral, es decir, y ambiental. Entonces, hay 3 cosas que son atractivas de Europa. Por supuesto, la mayor cantidad se va a Brasil, como les decía, la industria automotriz juega un papel, pero también la energía, y sobre todo en Brasil, que últimamente ha habido venta de algunas empresas, pero lo interesante es que ustedes saben que también dedicamos un informe a esto, que la industria automotriz brasileña se orienta al mercado interno, básicamente, y al mercado regional. La industria automotriz de México se orienta a la exportación a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí es donde están, por eso nosotros somos más frágiles a las medidas que está imponiendo Estados Unidos que Brasil, ¿verdad? Porque Brasil puede vender su industria, la vende adentro, o sea, no hay tanto problema. No pusimos aquí un detalle de China, pero China sigue invirtiendo en nuestra región, quizás un poco menos que en el pasado, pero China sigue muy interesado en sectores como, por ejemplo, energéticos, pero ahí lo que hace China es comprar. No viene a establecer necesariamente plantas, lo que viene es a comprar
plantas existentes. Bueno, y ahí es donde está la clave, porque nosotros le decíamos a los europeos, bueno, muy bien, ustedes hicieron todo el esfuerzo, trajeron la inversión, ahí están sus activos, ahora quieren que vengan los chinos a comprarles lo que ustedes establecieron, pues también puede ser, ¿no? A los españoles, italianos, franceses, alemanes. Pues no, entonces eso también los ha hecho reflexionar que en verdad acá en América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad. Vamos a la siguiente, por favor. Cambia la estructura, como les decía, la estructura sectorial y cambia en forma muy importante. Cae en los recursos naturales y aumenta en manufactura y servicios. Vamos a ver en qué porcentajes esto se manifiesta. Vamos a ver que la caída, como les decía yo, la caída desde el 2011, ¿verdad?, se concentra en una caída muy fuerte de inversiones en recursos naturales, en industrias extractivas fundamentalmente, minería, por ejemplo. Y la caída es de 63% simplemente en recursos naturales. Los recursos naturales entran a ocupar solamente 1/3 de lo que antes era la inversión extranjera total. En donde se potencia un poquito más es en manufacturas, donde crece 11%. ¿Verdad? Entonces hay una tendencia hacia arriba en las manufacturas y también en los servicios, a pesar de que aquí, digamos, se ve un comparativo digamos, de bajada, pero eso tiene otras razones. Pero en realidad hay mucha importancia que se le da a los servicios, pero miren ustedes que en realidad es un cambio de estructura lo que está ocurriendo. Vamos a la siguiente. Y lo más interesante, yo creo que esto sí es muy importante para México, por ejemplo, hoy día, y para América Latina en general, lo que hemos dicho en CEPAL, es que qué bien que podamos aumentar los proyectos de inversión en energía renovable, en telecomunicaciones y en la industria automotriz. Pero vamos a ver en qué parte de la industria automotriz necesitamos en México potenciar mucho más, porque hay un eslabón débil en la cadena de la industria automotriz mexicana. Pero vamos a ver cómo aumenta en forma muy importante la energía renovable, que esta es una gran noticia para la región. A pesar de que los precios del petróleo están volviendo a aumentar, aún así las empresas siguen invirtiendo en energía renovable. En algunos países vamos a ver en cuáles, pero México es uno de ellos. En telecomunicaciones, esto pues por supuesto asociado a la era digital, y en la industria automotriz y autopartes un poco menos. Ustedes verán que ahí hay una caída, hay una disminución, justamente por lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a la siguiente. La inversión en energías renovables, miren ustedes, Chile, por ejemplo, muy importante lo que está pasando en Chile, porque en Chile lo que sucedió fue que generaron anunciaron una política de largo plazo. Entonces Chile dijo, para el 2050 vamos a hacer 100%, vamos a consumir 100% de energía renovable y ojalá producida en el país. Y ojalá nos podamos convertir, dijo Chile, en una plataforma regional de producción de equipos y de energía renovable en general, ¿verdad? Porque Chile tiene un mercado muy chiquito, son 17 millones de personas, pero las empresas han leído esto muy profundamente y entonces ha aumentado en forma muy importante la participación de la energía renovable en Chile. Y lo mismo México. México también ha anunciado que quiere ir a la energía renovable, por ejemplo, en electricidad. Quieren realmente, no me acuerdo el porcentaje, pero aquí está ¿cuál es el porcentaje, mi querido? No me acuerdo, pero tú ve pensando. El porcentaje que anunció México que quería en la energía eléctrica y a qué año quería llegar a una total dependencia de energía renovable. Pero todos los países, o sea, si vemos Brasil, ¿verdad? Es el único en donde disminuyó un poco, pero vemos que Uruguay, Perú, Argentina, la verdad es que todo, y el Caribe, por cierto, el Caribe depende fundamentalmente de esta situación. Vamos a la siguiente, por favor. Y en esto pues también Europa juega un papel fundamental. Fíjense ustedes que Europa son las empresas europeas las que ejecutan 2/3 de los proyectos en energía renovable. Y lo hacen porque Europa está comprometida también con el Acuerdo de París de cambio climático. Esa es la verdad, ¿no? En cambio, Estados Unidos dejó de invertir en estos sectores y se fue más al petróleo porque rechaza en su totalidad el Acuerdo de París. Europa no.
Y Europa es el líder en políticas de mitigación al cambio climático y también en inversión y desarrollo. Y saben que América Latina y el Caribe tienen abundantes recursos para propiciar la energía renovable, ya sea hidro, ya sea geotermia, ya sea solar, ya sea eólica, o sea, hay un enorme potencial en nuestra región. Y además, pues vemos que efectivamente las empresas europeas, 65% de la inversión extranjera directa que llega a la región en energía renovable proviene de Europa. La siguiente, por favor. Y en telecomunicaciones, miren ustedes, el 43% de los proyectos es de empresas europeas. También Norteamérica juega un papel aquí. Entonces, aquí hay una pugna bien interesante que yo creo que América Latina y el Caribe deben aprovechar, y es que no solamente es la inversión en telecomunicaciones, sino también los marcos regulatorios, las políticas de ciberseguridad. Entonces, aquí hay opciones. Si uno opta por la inversión extranjera europea, pues también estás optando por un paquete regulatorio, por una serie de normas que también provienen de allá. Y la inversión de los operadores de telecomunicaciones es clave. Entonces, ahí, por ejemplo, en Centroamérica, pues uno de los inversionistas claves es Telefónica, ¿no? Para decir un ejemplo. O en Sudamérica también. Entonces, hay que ver. Y en México, por ejemplo, una de las reformas que yo creo que fue muy exitosa fue justamente la de telecomunicaciones, que permite la entrada de otros jugadores y entonces aumenta el nivel de atracción para venir a invertir a México. Vamos a la siguiente. En la industria automotriz, vamos a ver que la industria automotriz alcanza niveles récord, ¿verdad? Uno pensó, bueno, en 2017, con todo lo que nos ha dicho Estados Unidos y el presidente Trump, va a caer dramáticamente la inversión en industria automotriz. Pues no, no fue así. De hecho, aumentó. Y entonces las empresas extranjeras invirtieron montos récord en la industria automotriz de México. Así es que eso hay que anunciarlo, hay que decirlo, porque en verdad esta es una muy buena noticia. De hecho, aumentó la inversión en México y disminuyó en Brasil. Entonces ahí hay un mensaje muy interesante. Argentina es el tercer jugador, pero es un jugador bastante menor. Pero miren ustedes, generalmente Brasil ocupa un gran espacio en el mercado. En esta ocasión es México el que tiene realmente un papel muy importante, por ejemplo, en el número de vehículos producidos por origen de la empresa, ¿no? Entonces, por eso, pues sí, es verdad, es una industria competitiva, es una industria importante y por lo tanto ahí es donde está gran parte de la discusión que se está teniendo con Estados Unidos. La siguiente, por favor. México y Centroamérica, la inversión extranjera, como les decía, se impulsa más bien hacia la manufactura de exportación. Vamos a la próxima. Yo quiero señalar, como les decía, que el capítulo 2 del reporte es un capítulo destinado a México y destinado fundamentalmente a analizar dos industrias que han hecho la diferencia en el país, la industria automotriz y la industria electrónica. Asociadas ambas, o sea, el aprendizaje en estas dos industrias, automotriz y en la electrónica, nos ha permitido ser un jugador, o México ser un gran jugador en la industria aeroespacial. Entonces, aquí vemos cómo la industria tiene un papel tan importante. La industria electrónica se origina en los años 70, donde México se convierte en una gran plataforma para producir televisiones y computadoras, etcétera, ¿no? Y muy bien, o sea, realmente hubo una expansión muy importante, pero hay una parte en donde nos quedamos estancados y esa la vamos a analizar en un momentito más, porque seguimos siendo muy dependientes de insumos importados y yo creo que este es el tema más importante. Sin embargo, vean ustedes cómo aumentan las exportaciones de la industria automotriz y somos superavitarios en exportaciones con respecto a las importaciones. Ahí está la discusión, ¿verdad? Que Estados Unidos quiere que metamos más componentes nacionales de ellos en el vehículo final. Y en la industria electrónica, ahí estamos más o menos equilibrados. ¿Por qué? Porque México tiene muchos productos importados en la industria electrónica. Ahí no hemos podido despegar como productores de industria electrónica. Vamos a la siguiente, por favor.
Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que en México se concentra fuertemente en manufactura que está orientada a la exportación. Y nosotros vemos que sobre todo la industria automotriz se integra a la cadena de valor de Norteamérica. En realidad ya no es un tratado de libre comercio, es un tratado productivo, es un tratado industrial, de hecho, porque las cadenas están tan integradas que entran y salen muchas veces de la frontera piezas y partes, ¿no? Entonces es una cosa demasiado dinámica como para calificarla de comercio nada más, es más allá del comercio la relación que se ha desarrollado en América del Norte. Y la industria aeroespacial, que es hija de estas experiencias que ha tenido México, y que México se ha especializado sobre todo en partes y piezas de aeronaves, y es bastante importante. De hecho, ha crecido esta industria 17% en los últimos 10 años y se ha convertido en una industria muy potente, porque México es hoy por hoy el tercer destino de los anuncios. Es una industria con enorme potencial. Y por otra parte, en la parte muchas gracias, ya me mandaron el dato gracias. El dato de energía renovable de México es que México cumplirá con su meta de 35% de generación eléctrica con energías limpias en 2024. Esa es la meta que se propuso México. Bueno, volvemos entonces al tema de la industria electrónica. ¿Por qué nos preocupa a nosotros la industria electrónica? Porque México se fue demasiado a los productos de consumo final. Televisores, todo muy bien. En verdad jugamos un papel importantísimo, 77% de la producción de televisores y computadores y todo, pues se realiza en México. Pero, la verdad es que no hemos creado capacidades en una industria clave, que es la de semiconductores, en la electrónica más especializada, yo diría más avanzada, en componentes electrónicos que son vitales sobre todo para los autos. Hoy por hoy ya la industria automotriz pues está mucho más basada en el tema digital, electrónico, etcétera, que en el tema manufacturero. Y ahí es donde México, vamos a ver en la próxima, es un eslabón de bajo costo en las cadenas globales de valor, porque entre 99 y 2017 la industria electrónica recibió 20,000 millones de dólares, o sea, mucho dinero para poder desarrollar esta industria. Y la verdad, como les decía, nos vamos más hacia el área de ensamblaje final, en precios de servicios, etcétera, y en la mayoría de los casos, las empresas transnacionales que están vinculadas a este sector han dejado a México fuera de la investigación y del diseño y de la innovación de nuevos productos. Esa es la verdad. Entonces, ahí en componentes electrónicos, sobre todo semiconductores, la presencia de empresas mexicanas es baja y ahí es donde tenemos que poner mucho énfasis para poder lograr que vencer lo que está pasando hoy, que el 97% de los componentes electrónicos que usa la industria en México, todas las industrias, 97% es importado. Entonces, ahí tenemos capacidades para poder sustituir algunas de estas. Es demasiado alto, 97%. Tenemos capacidades. Entonces, ¿dónde fortalecer? En este eslabón. Este es donde tenemos que poner realmente énfasis y lograr en la producción de semiconductores. Centroamérica y República Dominicana, como les decía, se ha especializado en manufacturas ligeras, ya hablamos un poco de esto, dispositivos médicos, que es una de las industrias más competitivas, sobre todo en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, que hacen cableado de autos y también se integran entonces a la gran fábrica de la industria automotriz de América del Norte y, como les decía, la industria de la confección, por la competencia con Asia, bueno, se ha venido abajo, pero en realidad ha hecho que se fortalezcan ciertos nichos, como les decía, en El Salvador, ¿no?, que lograron especializarse en el nicho deportivo. Y más de la mitad del empleo en estos países es femenino.
O sea que hay un apoyo muy importante a el trabajo de las mujeres y yo creo que esto es vital. Por ejemplo, en El Salvador crearon la Casa Mujer, la comunidad mujer, justamente porque es tan dinámico lo que está pasando en El Salvador y la incorporación de las mujeres en el mundo laboral que han estado creando instancias públicas para que las mujeres puedan, por ejemplo, liberar tiempo, dejar a sus hijos o, en fin, en estos lugares gratuitos o financiados por la empresa para que ellas puedan liberar tiempo y trabajar. Y todas estas industrias, bueno, lo que necesitamos otra vez enfatizar es que deben aumentar su valor agregado y no quedarse en la zona de confort de, bueno, ya estoy produciendo manufacturas ligeras. No, hay que trabajar un poco más para poder avanzar en mayor integración. Conclusiones y perspectivas. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra varias cosas. Vamos a la próxima. Nos muestra sobre todo que cuando los países tienen políticas activas, proactivas, claridad, cuando un país dice yo tengo claridad porque quiero una política industrial, porque quiero fortalecer mi mercado interno, porque quiero diversificar mi estructura productiva, porque quiero fomentar las capacidades locales, porque quiero crear empleo de calidad, etcétera. Estas son políticas. Entonces, esas políticas permiten que se avance en la inversión extranjera directa de calidad y no cualquiera. O sea, ya estamos en una etapa de madurez en la región que ya no necesitamos que venga cualquier tipo de inversión extranjera directa. Por eso a nosotros no nos preocupa tanto que si cayó 3,6, sí cayó, pero también la calidad de la inversión extranjera directa es mejor. Y es mejor porque hay mejores resultados para justamente desarrollar capacidades locales, crear empleo, encadenamientos. Y esto es muy importante. ¿Cómo propiciar a los proveedores locales? ¿Cómo incorporar a la pequeña y mediana empresa mucho más en estas cadenas de valor que son tan importantes? Entonces, como les decía, no solo que lleguen capitales extranjeros, queremos que lleguen aquellos que nos van a dar innovación, tecnología y que nos van a ayudar a un crecimiento sostenible, ojalá, en alianza con o en asociación con la Agenda 2030, que es una agenda tan importante. Para el 2018 nuestras perspectivas es que la inversión extranjera directa se va a mantener estable, es decir, obviamente siempre con un margen de error de 2, y tantos %, pero en general creemos que se va a mantener, quizá crezca un poquito porque la región va a crecer, nosotros sabemos que este año la región va a crecer 2,2%, el año pasado, la región creció 1,9% el año pasado, este año va a crecer 2,2% y posiblemente el próximo, nuestra expectativa es que crezca 2,9%. Entonces le va a empezar a ir mejor a la región y por lo tanto, bueno, habrá opciones interesantes. Y la última es que yo creo que también hay que tomar en cuenta cuáles son los riesgos que estamos enfrentando. Sin duda uno de ellos estamos enfrentando el riesgo de la incertidumbre a nivel internacional, ¿no? Que cada día se va volviendo más certera, pero hay incertidumbre, donde los países líderes están concentrándose en inversiones domésticas y tratando de potenciar sus capacidades locales con reformas como por ejemplo la reforma fiscal de Estados Unidos que nos podría hacer menos competitivos, pero francamente ni tanto, porque Estados Unidos lo que hizo fue disminuir su tasa corporativa de 25 a 21, ¿verdad? Pero en México la tasa es de 30%. Muy bien, entonces los empresarios pueden decir, no, pero es que esa tasa no es competitiva. Claro, pero lo que no consideran es que en Estados Unidos, además del 21 que es federal, tienen que pagar impuestos estatales. Entonces, por ejemplo, en California tienen que pagar 9%, pues ya llegaron al 30% nuestro. Entonces, por eso no ha habido esa presión, porque en realidad haciendo los números no hace la diferencia. Pero sí es cierto que concentrarse en inversión doméstica y en capacidades locales de los líderes mundiales, pues sí va a cambiar el patrón de crecimiento de la inversión extranjera directa. Pero y también que a pesar de la recuperación de los precios de materias primas y el interés que hay, por ejemplo, en el litio, no pensamos que se vayan a repetir los grandes flujos de inversión extranjera directa hacia los recursos naturales como se dio en la década anterior. Y sobre todo creemos que América Latina y el Caribe debe aprovechar las lecciones aprendidas para atraer inversión extranjera directa que genere capacidades, innovación y empleo, como lo fue ya
en la industria automotriz y como lo es en la industria aeroespacial. Creemos que hay otros nichos que pueden ser muy importantes y creo que a la luz de lo que está ocurriendo en la región, esto puede ser una opción muy interesante. Eso es, queridos colegas, con todos los obstáculos que nos presentó la tecnología, pues logramos hacer la presentación. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, señora Bárcena. Vamos a dar inicio a esta ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tomar primero acá un grupo de preguntas. Tenemos otros colegas que han estado siguiendo esta conferencia a través del Internet. Nos van a hacer llegar en unos minutos más sus preguntas. Les ruego, por favor, que hagan, al hacer sus preguntas, nombre y medio, si es tan amable, y lo hagan ante el micrófono que les vamos a facilitar, justamente para que la transmisión que se está haciendo por web streaming pueda registrar esto para los colegas del resto de la región. ¿Quién quiere hacer preguntas? Hagamos con la colega que está allí, después el colega que ha alzado la mano y avanzamos después sobre este lado de la sala con mucho gusto. Por favor. Buenas tardes. Doña Alicia, preguntarle… Nombre y medio, por favor. Susana González, buenas tardes, del periódico La Jornada. ¿Cómo no? Preguntarle su opinión sobre la propuesta para incrementar pensiones que ha hecho el candidato ganador a la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Ustedes como CEPAL asesoraron al gobierno de la Ciudad de México en su programa de pensiones. En su opinión, saber si la ampliación que quiere hacer de este programa de pensiones, duplicar la pensión para los adultos mayores, extenderla a las personas con discapacidad y también dar apoyo a los jóvenes, puede ser financiado, como dice él, con ahorros en el sector público o qué riesgos ve por ahí. Menciona también que en el asunto de la inversión extranjera, pues es importante tener claridad en una política industrial. ¿Qué nos puede decir usted sobre los planteamientos que ha hecho el futuro presidente de México? Y una muy particular, él había planteado hace unos meses que la propondría usted como embajadora de la ONU, saber si ya que ahorita está integrando su gabinete, ha tenido contacto con usted para ofrecerle este puesto y en dado caso, ¿qué respondería usted? Gracias. Gracias, Susana. Por favor. Buenas tardes, Antonio Aranda de Asir Noticias. Solamente me gustaría, por los números que menciona, pues entonces las reformas estructurales que impulsó el gobierno ya… ¿Sí me escucha? ¿Ahí me escucha mejor? Ok. Buenas tardes, Antonio Aranda de Asir Noticias. Sobre las reformas estructurales que impulsó el gobierno ya saliente, pues por los números que nos presenta parece que han tenido un resultado positivo. ¿Considera usted que estos igualmente cambios que ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador podrían mantener estos números positivos en México si hiciera una revisión de estas reformas estructurales y en algunos casos las echara para atrás? Gracias. Las colegas que habían pedido la palabra de este lado de la sala, ¿se pueden levantar la mano para que se acerquen el micrófono? Tomamos esas dos. Hola, Ivette Saldaña del Universal. Me interesa por una parte saber qué está sucediendo y por qué siguen llegando inversiones a México a pesar del cambio de las políticas estadounidenses, sobre todo en la parte fiscal, la nueva amenaza de la sección 232 contra los automóviles. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siguen invirtiendo las empresas? Y veo que hay mucha inversión de Japón. Y ya aprovechando otros temas, me gustaría saber cuándo se va a reunir con el virtual presidente electo López Obrador, si viene en esta semana, a reunirse también usted con él, y cuáles serían como el ABC o las principales recomendaciones que debieran de aplicarse en México para de veras salir de este círculo de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad. ¿Cuáles serían como las recomendaciones de CEPAL a México? Gracias. Buenas tardes, Charay Angulo de Reuters. Bueno, básicamente me gustaría saber si el hecho de que ya haya certidumbre en la parte por lo menos política
y bueno, también con base en los primeros mensajes que ha dado el presidente electo, ¿se podría esperar una recuperación en la inversión extranjera directa en México para 2019? Incluso no sé si tienen cifras para 2018 o si la incertidumbre del Telecam va a ser un factor que siga siendo preponderante en cuanto a la llegada de inversión extranjera directa. Muchísimas gracias, colega. Vamos a dejar hasta acá esta ronda. Le damos oportunidad a la secretaria ejecutiva de responder las inquietudes hasta ahora. Vamos a tomar sus inquietudes en una ronda posterior, intercambiándolo con las preguntas que ya nos han hecho llegar colegas de la región. Secretaria ejecutiva, por favor. Ahí está. La primera pregunta de Susana González respecto a las pensiones. Yo creo que, a ver, aquí lo que se está proponiendo son básicamente el aumento de la pensión de los adultos mayores 2 veces en México, en la Ciudad de México y en el resto del país, que en lugar de que sean bimestrales, sean mensuales y también se dupliquen. O sea, aquí nosotros no hemos hecho todavía los cálculos, los vamos a hacer definitivamente, pero pensamos que es bastante factible en el sentido de que hay una serie de, o sea, si nosotros comparamos esto con lo que está pasando en otros lados de América Latina y el Caribe, que en donde ya se les está dando pensión universal a los adultos mayores, que es esto de lo que estamos hablando, y que ha sido totalmente factible financiarlo. Y estamos hablando de algunos países como Bolivia o Chile o Argentina, en donde se da un bono universal a los adultos mayores, sea cual sea su estatus social. Entonces, no veo por qué no es posible lograrlo en México. Ahora, ¿de dónde va a salir el financiamiento? Bueno, yo creo que Carlos Ursúa ha dicho con mucha claridad lo que piensan hacer, y lo que piensan hacer es justamente mirar el gasto corriente, disminuir gasto corriente e impulsar el gasto de inversión. Y el gasto social, orientarlo fundamentalmente a esto, pensiones de los adultos mayores, y el apoyo que le van a dar a los jóvenes, que ese sí está calculado. Ese está calculado en alrededor de 5,000 millones de dólares, el apoyo que le está proponiendo a los jóvenes. Y la propuesta que hizo ayer, que me parece muy importante, es esta propuesta de hacerlo conjuntamente con el empresariado, es decir, lo que hace Alemania, en lo que hace Alemania y que México tiene mucho que aprender, que es la educación dual, en donde los empresarios y el gobierno ponen la mitad. O sea, este es el costo, 5,000 millones de dólares es el costo que tendría involucrar estos 2 millones de jóvenes que se ha propuesto, ese es el costo. Pero ahora, ¿cómo se financia? Esa es la parte que habría que ver, que digamos que se va a hacer, esperemos que se dé en forma conjunta con el sector privado. Y yo creo que hay que ver también cómo se logró financiar las pensiones en la Ciudad de México durante la época de cuando precisamente López Obrador era jefe de gobierno, y se logró financiar con ahorros, y se financió en su totalidad con ahorros. Entonces, pues él está llevando adelante esta misma propuesta. Vamos a ahorrar para gastar en donde es prioritario. Déjame hablar un poco de si queremos la claridad en la política industrial, por supuesto. Yo creo que eso es lo que es necesario, tener una política industrial clara, una política que diga, vamos a apoyar, que también siento que se anunció claramente, y ayer los empresarios también destacaron la importancia de contar con una política industrial clara. Es decir, porque México en algún momento dado de su historia dijo que la mejor política industrial era la que no existía. Eso es un error. Es decir, de todas maneras, hay ganadores y perdedores, y si un país tiene políticas industriales claras y sabe hacia dónde quiere dirigir su cambio estructural, que es a manufactura. Por ejemplo, en México hay que potenciar, sin lugar a dudas, el sureste. O sea, bueno, eso se cae de maduro de que hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Qué se requiere en infraestructura? ¿Qué se requiere en inversiones? ¿Cómo lograr que el sureste mexicano sea atractivo a las inversiones? ¿Y cómo vincularlo? A ver, yo les pongo un ejemplo, la integración centroamericana. México tiene que ser un jugador ahí. Nosotros tenemos que hacer un planteamiento muy fuerte en relación, y CEPAL está dispuesto a ayudar en ese tema, de cómo podemos lograr políticas de desarrollo centroamericano y del sureste de México
que sean productivas, que se orienten, que se atraigan inversionistas extranjeros a invertir en estas zonas y, por supuesto, eso va a permitir crear más empleo y más diversidad, diversidad, sobre todo, por ejemplo, en un sector que es fundamental, que es la agroindustria, el sector forestal, o sea, digo, ahí tenemos un gran potencial, y el sector turístico y cultural. Así es de que sí, la política industrial es esencial. Es verdad que a mí me señaló como futura embajadora de México en las Naciones Unidas. Yo he dicho que a mí me honraría muchísimo poder colaborar con los esfuerzos de este nuevo, de esta cuarta transformación, como se ha denominado. También comenté en aquella oportunidad, y lo sigo manteniendo ahora, yo tengo responsabilidades actuales en la organización, en la CEPAL y en las Naciones Unidas, y a nosotros, en general, nosotros no intervenimos, no actuamos en procesos electorales. Ahora la cosa ya es diferente porque aquí ya estamos hablando de un gobierno y nosotros, por supuesto, que como CEPAL y a mí como mexicana me da mucho orgullo el proceso que ha vivido México, que me parece histórico, una jornada memorable en el sentido de la madurez de la democracia mexicana, y creo que tenemos todos, yo no diría solamente la CEPAL, todas las Naciones Unidas tenemos que ponernos al servicio de un gobierno que se inicia con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras capacidades y experiencias, y eso es lo que vamos a hacer. Sobre la posibilidad de si yo voy a colaborar o no en el gobierno, no me corresponde a mí. Le corresponde justamente al candidato electo tomar la opción. Y con mucho gusto cuando eso suceda, ustedes serán los primeros en enterarse. Pero por ahora, yo estoy en mi puesto, estoy muy contenta, y creo que puedo ayudar mucho desde ahí. Y eso es un poco lo que haría con mucho cariño, además, y con mucha convicción, porque muchos de los planteamientos que está haciendo el candidato ganador están muy alineados con lo que la CEPAL ha propuesto. Así es de que imagínense ustedes que nuestra felicidad como equipo es muy grande. En relación a las reformas estructurales, déjenme decirles que las 11 reformas estructurales que se adoptaron, yo diría que aquellas que fueron mejor implementadas y de alguna manera que nos muestran resultados es la de telecomunicaciones. Yo ya lo dije antes, en realidad la expectativa era y la expectativa es que la economía mexicana pueda crecer más allá del 2,5%, ojalá más allá del 3%, que es el que ha venido creciendo en los últimos 30 años, que con ese crecimiento no llegamos muy lejos, se espera que haya un mayor crecimiento al 3%, y que creo que la reforma de telecomunicaciones ha contribuido, ha traído más jugadores al escenario y ha reducido las tarifas. La financiera también es muy importante, esa ha generado también resultados de inclusión financiera, ha propiciado el aumento del crédito. En general, la bancarización en América Latina es muy baja, es del 20%, el número de personas que tienen acceso a una institución bancaria. En México era todavía más baja y ahora ya se niveló con el promedio regional, pero es muy importante la bancarización, y esto solo se logra con una política activa, como fue el caso de la reforma financiera. La reforma fiscal fue muy importante, ya se alcanzó en el 2017 la meta de reforma tributaria que se plantearon en el 2013, que fue lograr un aumento de 3.4% del PIB en ingresos tributarios. Ingresos tributarios, porque otra cosa son los ingresos no tributarios que entran por la vía de petróleo, exportaciones o lo que sea. Son ingresos tributarios. ¿Y por qué son tan importantes? Es decir, que el erario público va a contar con más recursos a partir del año pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está fortaleciendo sus ingresos tributarios, que son ingresos permanentes y por lo tanto pueden soportar, apoyar gastos permanentes. Lo que es, digamos, ineficiente es tener ingresos no permanentes, como son los que dependen de precios de mercado externo, y con ello tratar de financiar gastos permanentes. Eso no funciona. Y creo que quizás la reforma que hay mucho todavía que trabajar es la energética. Creo que ahí se está hablando justamente de
verla, de analizarla, de profundizar en ella, y creo que eso sin duda es importante para México, sí, sin duda, porque es una reforma energética, no petrolera solamente, sino que debería ser una reforma amplia, y eso es lo que creo que se puede consolidar en esta etapa. Y sin duda para nosotros una parte muy importante es la Agenda 2030, donde creemos que México ha alineado muchas de estas reformas a la Agenda 2030. Esas son algunas, obviamente con gusto les podemos pasar un reciente análisis que hizo la oficina sobre las 11 reformas, ¿verdad? Y compartirlas con ustedes, pero de estas son las más destacadas, yo diría. Y me voy a esa fue Susana y Antonio, ¿verdad? Muy bien, ahora me voy con Ivette. ¿Por qué siguen invirtiendo la industria automotriz en México? Yo te diría que tanto empresas norteamericanas, sorpresa, siguen invirtiendo, porque ya tenían quizás programadas estas inversiones, también hay que decirlo, pero sobre todo europeas. Al principio las empresas europeas tenían dudas, decían, bueno, ¿qué va a pasar con el mercado? ¿Qué va a suceder? Pero en realidad siguen viniendo inversiones, japonesas, por ejemplo, con nuevas plantas, incluso una planta que se anunció recientemente, no me acuerdo dónde, creo que es en Aguascalientes, donde se va a establecer una nueva planta. Entonces, hay un mercado potente, la tasa de motorización, o sea, la región es una la región en su conjunto es una región que está en pleno desarrollo en tasa de motorización. Nosotros desde CEPAL lo que estamos tratando de propiciar es que no solo sea automóviles individuales, sino que ojalá y la industria automotriz se vaya más a una movilidad más colectiva, ¿no? Eso sí. Y las ciudades, pues lógicamente están mirando esto también. Así es de que creo que eso sin duda. Creo que también, sí, ya respondí la respuesta de si me voy a incorporar o no y si me voy a reunir o no. Bueno, eso depende, pues mira, depende del candidato, ganador. O sea, yo encantada, estoy disponible, me encanta la idea de poder colaborar con su gobierno. Con el que sí me reuní ya fue con Alfonso Romo, porque ese es un área en la que creo que CEPAL puede contribuir muchísimo y con él sí ya sostuve una muy interesante reunión de qué aspectos podemos llevar adelante. Y luego, Anayi, tu pregunta era si la incertidumbre, ¿verdad? Si Sí, muy importante. Mira, eso es muy importante para nosotros, como tú sabes. Primero que nada, yo creo que la idea de apuntalar a la parte más frágil, que son los pobres extremos, algunos de estos programas de apoyo tendrán que continuar, los de transferencias condicionadas. Creo que el programa de jóvenes es fundamental, porque ahí estás invirtiendo en una parte estratégica para el futuro. Nosotros hemos hecho un análisis de cómo le va a impactar al empleo juvenil la era digital, y cómo le puede impactar en lo positivo, en lo negativo, y creemos que ahí hay un nicho fundamental de poder que retornen los jóvenes yo diría, al emprendedurismo, a la modernización tecnológica, al aprendizaje, más que al aprendizaje per se, a la absorción del progreso técnico, cómo lograr avanzar. Entonces creo que se está apuntalando muy bien hacia esa dirección. La concertación con el empresariado nacional me parece fundamental para potenciar, como se ha dicho aquí, y me parece fundamental que haya un desarrollo menos asimétrico a nivel subregional, o sea, cómo lograr que el sureste mexicano pueda ser tan dinámico como lo es el norte o como lo puede ser el centro del país, justamente a partir de un desarrollo industrial, porque Querétaro se desarrolló gracias a la industria aeroespacial, o Aguascalientes o Guanajuato, en fin, son lugares que se han beneficiado justamente de estas industrias de las que hablábamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, sin duda, la estabilidad macroeconómica, que nos parece que están poniendo mucho énfasis en la macroeconomía, que nos parece muy bien, porque la inflación se disparó y hay que volver al redil en la inflación, y en ese sentido, bueno, México tendrá que seguir analizando la política monetaria para ver cómo va a
a lograr alinearse con la subida de intereses, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ya ha habido respuesta en ese sentido. Y desde luego la parte fiscal, que me parece fundamental, lo que se está hablando de ver cómo potenciar, vamos a decir, potenciar el gasto de capital, que es la inversión pública, y disminuir el gasto corriente. Yo creo que ahí está una clave muy importante de la política fiscal. Ojalá una disciplina tributaria en el sentido de, por ejemplo, lo que CEPAL propone es que se le ponga ojo a la evasión fiscal. Es decir, nosotros pensamos que la evasión fiscal puede ser una gran fuente si logramos disciplina tributaria, un sistema de impuestos internos eficiente, poder lograr captar. Y ni siquiera subir, no es necesario subir los impuestos con los que hay, pero que se paguen, o sea, que haya verdaderamente fiscalización y monitoreo, y ahí tendríamos también un ingreso importante. El apoyo a la pequeña y mediana empresa, yo creo que eso es fundamental, con créditos, o sea, volver a establecer una banca de desarrollo potente que en verdad pueda otorgar apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Creo que la política de ciencia y tecnología, o sea, México tiene que invertir más en ciencia y tecnología, hoy solo es 0,4%. Creo que la llegada de Elena Álvarez a CONACYT puede ser muy importante para potenciar la investigación, el desarrollo y también el relacionamiento de la investigación y el desarrollo con las empresas. Yo creo que eso es algo que también es importante. Y desde luego en la parte de la desigualdad, o sea, nosotros hemos evaluado el costo de la desigualdad, hemos evaluado que hay por lo menos 3 áreas en las que se tiene que invertir para llegar, yo diría, a una igualdad, nosotros le llamamos a una igualdad verdadera, a una igualdad, tenemos un término que ahorita me voy a acordar, pero es esa igualdad que se basa en 3 cosas, que es invertir en las edades tempranas en nutrición, ¿verdad? Porque los niños desnutridos tienen un límite ya seguro. Segundo, cómo invertir en educación gratuita y de calidad hasta la secundaria, completar 15 años de educación gratuita y de calidad pública, ojalá. Y tercero, invertir justamente en los jóvenes, es decir, en ese espacio. En América Latina hay 135 millones de jóvenes, de los cuales 2 millones están aquí en México, un poquito más. Entonces, claro, invertir en ellos es fundamental. Y creo sí apuntalar, como ya se ha dicho aquí, a los adultos mayores, y yo creo que eso es, y a los discapacitados, apuntalarlos con estos apoyos, pero también con su propia inclusión, o sea, no sé, al mercado laboral. Eso se logró también en la Ciudad de México cuando se incorporaron los adultos mayores a trabajo. En realidad, nosotros lo vemos, están en los supermercados, eso no pasa en otro lado de la región. Y este es el único lugar donde yo he visto que el adulto mayor está incorporado al empleo en una forma, pues a la altura de sus capacidades y sus posibilidades. Desigualdad sustantiva. Igualdad sustantiva, que esa es con estos 3 ejes se puede lograr, o hay que meterle a esos 3 ejes, ¿no? Sin duda. Y por supuesto, la redistribución del ingreso, es decir, el salario, ¿verdad? Nosotros le llamamos distribución, ¿cómo se llama? Funcional, a esta distribución que te permite saber cuánto del PIB, del crecimiento de un país, cómo se distribuye, cuánto se va a la masa salarial y cuánto se va al capital. Por ahora, la mayor parte del crecimiento del país se ha ido al capital, a los que más tienen. Hay que modificar esta ecuación. Pues creo que contesté todo, ¿no? Sí, muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos, lo tengo clarísimo. Les pido, por favor, un poquito de consideración con los colegas que a lo largo de la región han seguido esta conferencia. Vamos a remitir 3 preguntas que nos han hecho llegar desde Brasil, la sede de la Oficina Nacional de la CEPAL en Brasilia y desde la sede central de la CEPAL en Santiago. Desde Brasil, el periodista Pedro Vilela de la Agencia Brasil hace 2 consultas. Primera de ellas, en el caso brasileño, ¿cuál es el impacto de la recesión económica en este proceso de caída de la inversión extranjera directa? Si esto se explica solamente por el contexto general de América Latina en la caída del precio de los commodities. Y su segunda inquietud es cuáles son las políticas públicas internas más favorables al desarrollo de mayor calidad en términos de I+D. Desde Santiago,
por su parte, Francisco Bravo, corresponsal de la agencia de noticias Sputnik de Rusia, consulta, o más bien pide simplemente una reafirmación, si a efectos del registro de las cifras que se ha planteado en este informe, es efectivo que en Chile las entradas de inversión extranjera directa disminuyeron en un 48% el año que registra el informe. Secretaria Ejecutiva. Muchas gracias. Vamos a hablar un minutito de Brasil. Las grandes empresas brasileñas tuvieron una enorme expansión entre 2006 y 2014, pero la crisis interna les ha afectado muchísimo, porque además, y la subida de las tasas de interés de Estados Unidos les ha obligado a reducir la deuda, y por lo tanto, porque Brasil es uno de los países más endeudados de la región, ¿verdad? Es el que tiene de América Latina, ¿no? El Caribe es otro cuento, el Caribe está muy altamente endeudado, por encima del 70%, pero Brasil también, Brasil tiene unas cifras de endeudamiento muy altas, casi 60%. Para nosotros una deuda sostenible es menos del 40%, y ellos están por encima de ello. Entonces, la verdad es que Brasil ha estado atravesando una crisis fiscal muy importante. La otra es que la empresa Odebrecht fue una de las más afectadas y en realidad hizo que tanto ella junto con Petrobras, digamos, que eran dos atractivos muy importantes para las industrias externas, para la inversión extranjera, pues eso disminuyó, porque como ustedes saben, la inversión extranjera directa depende sobre todo de si va a haber o no oportunidad de nuevos negocios, si va a haber rentabilidad en sus operaciones, si de verdad va a haber, pues en cierta forma, estabilidad. Y eso yo creo que en Brasil es incierto en realidad. Hay una gran incertidumbre y sobre todo la recesión y el crecimiento muy bajo que hubo en Brasil, de hecho negativo, sí en realidad hizo que se postergaran proyectos, que se cancelaran proyectos y hubo una gran retracción de la inversión pública, sobre todo alineada con la inversión extranjera directa. Casi siempre la inversión pública y la inversión extranjera directa pueden ir de la mano. En este caso sí fueron de la mano, pero al revés, es decir, para abajo. En realidad, en Brasil, uno de los inversionistas más importantes es China. Entonces, esa es en este momento donde está la gran apuesta brasileña, está puesta ahí. Hay elecciones en Brasil este año, en octubre, y eso pues también influye. Hasta que no haya una cierta claridad, eso pasa en general, ha pasado en los 8 países que han entrado en procesos electorales. Déjenme pasar un momentito a Chile. Sí, efectivamente en Chile nosotros sí tenemos una disminución importante, sobre todo el protagonista principal en Chile fue la minería. En verdad, digamos, ha ido disminuyendo. El máximo que recibió Chile fue en 2012, que recibió 30.200 millones de dólares, y el principal protagonista era la minería. Entonces, ahora, al caer la minería y caer los precios del cobre, sobre todo, pues y estas inversiones que ya desde hace varios años ya estamos viendo una cierta tendencia a la disminución de inversión extranjera directa. Pero lo interesante en Chile no son estas cifras necesariamente. Lo más importante en Chile, desde mi punto de vista, es que la tipología de proyectos es la que ha cambiado profundamente. Y hoy la mayor parte de la inversión extranjera directa se está yendo a energía renovable, y también yo diría que gran parte de la inversión se está financiado con créditos bancarios y no con capital de la firma inversionista, y por eso estos créditos bancarios, o sea, no es que hay que entender aquí que también hay un hecho, que la inversión extranjera directa que nosotros estamos midiendo con la metodología MP6, mide cuántos flujos provienen de los inversionistas, no se incorporan los créditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son flujos netos, son créditos. Entonces, en Chile, en la última etapa, muchas de las inversiones que están llegando han sido financiadas con crédito y no con, ahora sí, con liquidez directa de los inversionistas.
También en 2017 no hubo grandes adquisiciones en Chile. Hay una que estaba programada, que es Banmédica, que lo más probable es que se logre ahora en estos, se anunció en enero de este año y es lo más probable que ahora vaya hacia adelante. Así es que eso yo diría por ahora en el caso de Chile. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a tomar unas últimas 2, 3 preguntas, cuando mucho, de la sala CAP. Estamos un poco excedidos en el tiempo que habíamos previsto, así que les agradecería si le pueden acercar los micrófonos en el pasillo. Ah, ya lo tienes. Sí. Perdón, gracias. Gabriela Granados, Televisión Japonesa Pública, NHK. Tengo 2 temas, si fuera posible brevemente inclusive. Uno es poder poner en dimensión y tendencia la inversión de países asiáticos, en particular, bueno, China y Japón. Por ejemplo, en el caso de México vemos que el comercio con China es mucho más grande, pero la inversión de Japón el año pasado fue 7.2 veces la inversión china. Entonces, ¿cómo están viendo esa relación entre estos y otros países del área en cuanto a México y América Latina y la tendencia, ¿no? Y la otra es, ahora sí que aprovechando los otros temas, si nos pudiera poner un poquito en dimensión el tema de los famosos 500,000 millones de ahorro por combate a la corrupción propuestos por el Andrés Manuel López Obrador, que se mencionaron durante la campaña, como eso qué tanto es y realmente cómo se puede obtener ese combate a la corrupción en términos económicos, ¿no? ¿En qué aspectos tiene que intervenirse para que eso se vaya realmente logrando y si es factible y para cuánto alcanza? Gracias. Muchas gracias, Gabriela. ¿Le puede, por favor, a la colega de rojo que está justo en el pasillo, por favor? Gracias, buenos días, tardes ya. Angélica Rivera de Canal 11. Solamente para precisar, secretaria, ya hablaba de lo factible que serían las propuestas de Andrés Manuel en relación a la pensión de adultos mayores y de la beca a los jóvenes, pero en general las propuestas económicas de López Obrador perfilarían a un aumento de inversión extranjera directa en México. Gracias, Angélica. Vamos a tomar una última pregunta de la colega que está con los lentes. Sí, buenas tardes. Ivonne Martínez, de la agencia Notimex. Para la doctora Ivonne Martínez, de la agencia Notimex. Quisiera saber su opinión respecto a esta guerra comercial que se ha desatado con Estados Unidos y acentuaría un poco más la caída en la inversión extranjera que ha tenido la región, en particular México. Y también su opinión sobre cuál debe ser la postura de México o del nuevo gobierno que encabezará López Obrador respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Vamos a hacer una excepción, vamos a tomar una última pregunta del colega del país, si no me equivoco, que había pedido la palabra en la primera ronda. Por favor, si eres tan amable. Gracias. Ignacio Fariza, del diario El País. Quería hacer una pregunta en concreto sobre el resultado de inversión extranjera directa, la evolución 2017-2016 de México, porque según los datos del gobierno mexicano subía un 11%. No sé muy bien dónde está esa diferencia entre sus datos, los de ACEPA y los de los oficiales mexicanos. Y por otro lado, quería ver si podían profundizar un poco en el caso de Argentina. Han dejado caer que tiene que ver con el cambio en las políticas, ¿no?, a la hora de traer inversión, pero quería ver si podía desarrollar un poquito más ese caso. No sé si Mario Cimoli o usted, Alicia. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Secretaria Ejecutiva. Le voy a dar a Cimoli la de Japón y la de Argentina. Para efectos de recordárselo simplemente a quienes nos siguen por el web streaming, reitero, el secretario ejecutivo adjunto interino de la CEPAL, Mario Cimoli. En relación a lo que tiene que ver con Japón, sí, Japón sigue siendo, vimos los gráficos precedentemente, un actor importantísimo en la inversión directa extranjera en México. Para lo que se puede afirmar viendo eso es que para Japón, México sigue siendo y será una plataforma importante en la producción del sector automotriz y parte del sector electrónico. Esto es evidente por los datos que hay. El modelo entre Japón y China es completamente distinto. China es un país que ha invertido también en el sector automotriz en algunos sectores, pero no tiene los volúmenes ni la construcción, capacidad técnica que es y la propuesta estratégica que tiene el caso de Japón. O sea, son dos modelos distintos. De hecho, uno ve que el sector electrónico de la electrónica en México utiliza muchos insumos importados de China para bajar precios y eso hace sí que tenga un problema en su industria intermediaria en la construcción de cadena de valor.
Esto sobre lo de China, sobre lo del Estado. No, sorry, fue sobre la corrupción, ¿verdad? Sobre el cálculo de la corrupción. Nosotros no tenemos datos, la verdad, o sea, no podría yo afirmar nada al respecto en relación a números, ¿no? Lo único que te puedo decir es que sí hemos medido dos cosas en la región. Hemos medido la evasión tributaria, que asciende a 340,000 millones de dólares en América Latina y el Caribe, que es mucho, y lo segundo son los flujos ilícitos por su facturación comercial en la frontera, que asciende a 110,000 millones de dólares. Si consideramos estos dos, como nosotros los consideramos como la cultura de los privilegios en materia tributaria y en materia de facturación en la frontera, porque nosotros estamos subfacturando las exportaciones y sobrefacturando las importaciones, pues ahí hay un problemita, ¿no? Y si lo corregimos eso, pues ahí tenemos una importante fuente de financiamiento. Esa es la única que hemos medido, por lo tanto, esa es la única que yo me atrevo a pronunciar. Por supuesto que, digamos, hay muchas maneras de acercarse a ello y quizá podamos más adelante decirte cifras más exactas. En relación, Ignacio, a tu pregunta metodológica, nosotros, en México en realidad existen dos cifras, una del Banco de México y otra del INEGI. El Banco de México también sigue lo que nosotros seguimos, que es el manual de balanza de pagos. Nosotros seguimos la versión 6 y INEGI sigue la versión 5. Entonces, si tú te interesa, aquí tenemos una notita que con gusto te podemos compartir, donde viene exactamente la diferencia. INEGI midió, por ejemplo, la entrada de inversión extranjera directa en aproximadamente 29,000 millones en 2016, pero en CEPAL dice que son 34,000. Banco de México es exactamente la cifra nuestra y UNCTAD sigue la cifra del MP5, o sea, es un problema absolutamente metodológico. Por eso, de cómo se mide en realidad los préstamos entre filiales y matrices. Ese es el fondo de la cuestión. Entonces, pero con gusto te compartimos la nota por si puede ser de utilidad, y la de Argentina pues ya la respondió mi colega. ¿No la respondió mi colega? Ay, no respondiste la de Argentina. Bueno, la de Argentina es muy sencillo, pero Chimoli puede profundizar. Argentina vuelve a su normalidad. Lo que pasa es que hubo un periodo en que no llegaba nada de inversión extranjera directa, o más bien era negativo. Entonces ahora apenas está recuperando el flujo que tenía anteriormente, ¿no? Que tampoco es muy alto, ¿eh? O sea, vamos a ver en términos, espérate un segundo, en términos concretos, yo te diría que, espérate, ahorita te voy a decir, que me hicieron una nota. Aquí está. La entrada de IED a Argentina fue de 11,517 millones en 2017. Entonces, lo único que está pasando es que se está recuperando respecto al anterior. ¿Y por qué nos da 253%? Porque en 2016 fue de 3,260. Entonces, en realidad está llegando a sus cifras anteriores, y este año quizás la parte más importante fue la adquisición del 50% de la mina de oro y plata de Veladero, que la adquirió Barrick Gold, que es una empresa canadiense. Entonces eso es. Tanto Angélica Rivera de Canal 11 como sí. Ivonne Martínez de Notimex tenían pendiente su respuesta. Pero ya no tengo la pregunta. Sí. Angélica, ¿nos facilita si nos repites la pregunta de una vez? Pues, entiendo que se refería a pensiones y programa de jóvenes, pero si nos puedes precisar. General, si las propuestas económicas de Andrés Manuel López Obrador favorecerían que la inversión extranjera directa aumente en México. Tienes toda la razón. Mira, la inversión pública en México hoy es de 2,2% del PIB. La inversión total es de 19%. La inversión en China o en Asia es del 40%. No te digo que vamos a llegar a cifras asiáticas, pero lo que sí está claro es que la inversión pública
la inversión pública lo que puede hacer es detonar la inversión privada. Aquí se necesitan las dos. Entonces, el tema es que una de las metas que ha sugerido Carlos Ursúa, este nuevo gobierno, digamos, o el que viene, es justamente subir la tasa de inversión pública de 2,2, pues, ojalá a 4, ¿no? Ojalá duplicarla por lo menos. Y eso sí se puede hacer con esto que te digo de bajar gasto corriente y subir gasto de capital, bueno, por supuesto. Entonces, esa es una propuesta que sí, y si hay una indicación clara, por ejemplo, de que, como lo que se está haciendo, que se está diciendo, queremos que la inversión llegue al sureste, o sea, estamos dispuestos a dar todo el apoyo para el tren entre Palenque y no sé dónde, y queremos potenciar la zona turística, y queremos potenciar la agropecuaria, la industria forestal. Bueno, ahí hay indicaciones, ¿no?, claras de por dónde, en los próximos 6 años, digamos, va a haber incentivos para la inversión tanto privada, nacional, como extranjera, y ojalá y sea combinada, porque eso es lo que puede otorgar mejores resultados. Me parece a mí que de las propuestas económicas está, por supuesto, el crecimiento de la productividad, la densificación, los encadenamientos, la reducción de brechas estructurales, que nosotros también creemos, esta heterogeneidad entre grandes empresas y pequeñas y medianas, cómo logras estos encadenamientos y mejorar la recaudación. Yo creo que ese es otro de los grandes temas. No necesariamente subirlos, pero mejorar el esquema de recaudación. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de una posible inversión extranjera directa para México? ¿Qué es lo que busca la inversión extranjera directa a la final? Busca mercado interno, pero también busca productividad, es decir, busca que en el país a donde van a invertir haya expertos de calidad, y en eso México ha evolucionado muchísimo. ¿Por qué viene la industria automotriz a México? Viene porque aquí ya hay expertos, capacidades que se han desarrollado y por lo tanto no tienen que invertir en el aprendizaje. Entonces es importante, y eso tuvo un derrame fundamental entre la automotriz y la aeroespacial. Yo creo que eso va a continuar, debe continuar, y con políticas, establecer un Estado de Derecho, que eso me parece fundamental, y infraestructura. Yo creo que la infraestructura puede ser un gran tema, y sobre todo yo creo que algo que pasó acá en México esta semana, yo creo que es digno de destacar, es que se vivió un proceso muy pacífico, muy transparente y con mucha concordia. Es decir, aquellos que pensaban que iba a haber lío y no sé cuánto, pues la verdad, no. Y yo creo que eso se debe, obviamente, a todo el pueblo de México. Y lo que yo creo que ganó fue la esperanza. Y yo creo que eso es lo que las empresas le llaman expectativas. Entonces, nosotros, los ciudadanos, le llamamos esperanzas. Y yo creo que va a privar la expectativa positiva si logramos avanzar en estos terrenos. ¿Quién me faltó? Secretaria Ejecutiva, Ivonne Martínez de Notimex había planteado su inquietud respecto a los efectos o el impacto de la guerra comercial en curso. Podemos compartirte algo que hicimos en el documento anterior, donde hicimos, pero no fue sino fue el de perspectivas de comercio. Hicimos 4 escenarios en relación al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? 4 escenarios. Aquí los tengo. El primer escenario es el escenario donde se moderniza el tratado, se eliminan las barreras no arancelarias y aumenta el 5% de las exportaciones y la inversión nacional y extranjera. Si eso pasara, tendría un impacto positivo de 0,2 puntos del PIB positivo. Si se mantiene el Telecán, pero hay ajustes proteccionistas y poco grado de modernización, entonces se reducen posiblemente las exportaciones un 5% en lugar de crecer, y entonces ahí tendríamos, y la inversión, y tendríamos posiblemente un impacto negativo de 0,2 puntos del PIB. Si se cancela el Telecán, pero se respetan los acuerdos de la OMC y las tarifas de nación más favorecida, se reducirían las importaciones en un 20% y la inversión, y entonces caería el PIB en menos 0,6%.
y si de plano se cancela el Telecán, no se respeta la OMC, se reducen, ni tampoco las tarifas de nación más favorecida, y se reducen en un 35% las exportaciones y la inversión, entonces la caída sería de 1,1 puntos del PIB. Es decir, esos son los 4 escenarios, el peor es el de menos 1,1, el menos malo es de 0,2. Ahora, creo que tú me preguntabas cuál va a ser qué va a pasar con el tratado. Bueno, hay 3 temas que están pendientes y que hasta ahora lo que yo he escuchado es que se va a dar continuidad a la negociación como se está llevando adelante y ya se verá en el momento en que el gobierno tome posesión en dónde estamos, se hará un balance, ¿no? Pero los 3 temas pendientes es las reglas de origen, que es yo creo que uno de los temas que sigue siendo de gran impacto. El segundo es el de la cláusula sunset de los 5 años, que también es un tema que preocupa, que es esta de que a los 5 años el tratado se cancela automáticamente a menos de que las partes vuelvan a negociar. Esa cláusula es muy compleja tanto para Canadá como para México. Y la tercera, ¿dónde está la tercera? Un minutito. Era el sunset clause, las reglas de origen, me falta una. Sí, la solución de controversias, que antes era una solución de controversias tripartita, o eso es lo que está en el tratado, y Estados Unidos quiere que la solución de controversias se dé dentro de su jurisdicción nacional, pues eso no es posible. Entonces, son 3 temas muy duros, muy gordos, que ahora sí que para cualquier lado que se vaya uno son necesarios resolverlos. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Todos ustedes, colegas, invitados, colegas, muy agradecidos por su participación y atención. Les queremos recordar que a partir de ahora todos los materiales informativos vinculados con esta conferencia están disponibles en el sitio web de la CEPAL y que el equipo de la Unidad de Información Pública estará atento para responder cualquier requerimiento adicional. Encuentra, por supuesto, nuestra oficina desde Santiago y acá en México, ustedes la conocen, lo saben, la colega María Luisa Díaz de León también estará atenta a responder a cualquier requerimiento de información adicional que tengan sobre esta conferencia. Secretaria ejecutiva, secretario ejecutivo adjunto, director de la subsede regional de México, muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Muchas gracias.